Hola, amigas y amigos. Vamos a reanudar los tutoriales que han tenido un pequeño lapso de tiempo para recargar pilas, en fin. La cuestión es que vamos a tratar de acabar los tutoriales que corresponden a la segunda parte, que es la historia de la filosofía, o por lo menos una introducción a la historia de la filosofía. Nos habíamos quedado en Platón, del que habíamos visto lo esencial, que es su teoría de las ideas que impregna toda su filosofía. Y habíamos tratado de dejar el tema de la ética y la política para a su vez introducir el comentario de texto, un modelo de comentario de texto que es una cosa que a veces aterroriza mucho a los estudiantes, sobre todo cuando te lo ponen de examen, porque tiene su dificultad. En primer lugar hay que demostrar un conocimiento pues profundo, importante del autor. Por lo tanto, eso ya es una dificultad, pero es la normal en un examen. Lo malo es que aunque tú sepas lo que dice el texto, luego tienes que saber adaptarlo a un comentario de texto. Por lo tanto, vamos a verlo con un ejemplo, que es como se ven las cosas mejor. Este texto de Platón está en la República, uno de los diálogos de Platón, Politeia también en griego. Es un texto en el cual veis que aparecen dos colores que se corresponden a el discípulo en azul y el maestro Sócrates Platón en rojo. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un comentario de texto? Bueno, el marco nos lo suelen dar, es decir, el marco de dónde aparece ese texto, que también te da alguna pista, puesto que este texto se llama Politeia, la República en la traducción nuestra, ya nos da una pista de por dónde anda al menos esa obra, ese texto, ¿verdad? Pero hay que centrarse en lo que nos han presentado para el examen, que es esto. Lo primero hay que leerlo detenidamente, reposadamente, para ir detectando las palabras clave. Algunos recomiendan que se pueda subrayar esas palabras clave, pero esto conlleva un peligro, y es el peligro de que subrayes mal, ¿no? Lo subrayes todo, por ejemplo, entonces manifiestas cierta dispersión. El profe, que siempre está mirando a ver dónde está el fallo, dirá, uy, este está un poco despistado, ha subrayado aquí sin ton ni son. Y si subrayas alguna cosa que a ti te parece importante, pero luego no lo es, o después no haces mucha referencia a ella, también es un fallo. Así que subrayar solo si se subraya algo que esté muy claro. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos que el discípulo dice, hablas de ese estado cuyo plan hemos trazado y que solo existe en nuestro pensamiento, porque no crees que exista ninguno como ese sobre la tierra, viene a decir. Y contesta Platón, por lo menos quizás haya en el cielo un modelo para los que quieran mirarlo y fundar a su imagen su ciudad interior. Por lo demás, poco importa que el Estado exista o haya de existir algún día, tal Estado, ese modelo. Lo cierto es que el sabio no consentirá jamás gobernar otro que no sea este. Y bueno, pues el discípulo, como está de acuerdo con él, es muy buen discípulo, dice, es muy probable. Bien, ¿qué subrayaríamos aquí de subrayar algo? Bueno, pues tenemos un par de palabritas que yo creo que son fáciles de señalar como clave. Estamos en un texto que habla de política y aparece aquí dos veces además la palabra Estado. Estado. Estado, ciudad-estado, polis, es la sociedad gobernada, organizada. Bien, pues esto lo podríamos subrayar. Y luego aparece otra palabra que es muy importante si realmente se comprende la filosofía de Platón, y es la palabra el sabio. Sabio. Nos va a dar una pista para poder luego enfocar el comentario de texto. Hay otra palabrita que es muy interesante, que es la palabra modelo. Podemos subrayarla o no. Ahora vamos a ver cómo haríamos el comentario de texto. Lo dividiríamos en 4 partes que no hace falta ponerlas así. Ahora voy con la primera parte, ahora con la segunda. Ni siquiera seguir un orden, aunque el mejor orden sería el que yo os propongo. Primero, primera parte, el tema o los temas. Simplemente señalarlos. Segundo, las tesis
sobre ese tema o esos temas, es decir, qué se dice, qué se concluye sobre esos temas. Tercero, la argumentación. ¿Cómo se argumenta en el texto? Preferiblemente, claro, porque es un comentario de texto, de este texto. No conviene pasar inmediatamente a la filosofía de Platón, vamos a dejarlo ese para el cuarto. O sea que vamos a ver qué argumentación tenemos aquí, o se puede vislumbrar aquí, sobre esas tesis. Y ya en el cuarto, que es el análisis crítico, el análisis más personalizado, que es lo más extenso, ahí nos podemos enrollar con fundamento. En el análisis crítico podemos señalar también unos apartados. Primero, señalar una referencia a el contexto de la filosofía platónica. Ahí sí que podemos explayarnos un poco más y decir cosas que no aparecen en el texto, aunque se dan por supuestas, por sabidas, porque son de la filosofía de Platón. El contexto de este texto en la filosofía de Platón. En segundo lugar, el contexto histórico, es decir, este texto, ¿a quién está respondiendo? ¿A qué polémica está haciendo alusión? ¿Con quién entra en debate? Ese es el contexto histórico, porque la filosofía, como la ciencia, se hace en un diálogo permanente. Nadie tiene la verdad absoluta y definitiva. Es un saber humano, racional y humano. Y después tenemos la parte más personal y delicada del asunto, que es comentar, digamos, la problemática de las propuestas de Platón. Discutir con Platón. Hacer nosotros de discípulo, pero de un discípulo que primero le ha entendido y segundo le pone objeciones, porque un discípulo siempre, si es bueno, quiere saber más. No se queda con la palabra sagrada del maestro y dice, uy, se acaba el problema. Un discípulo filosófico, siempre como un niño, hace otra pregunta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacerle a Platón algunas preguntas pertinentes. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo, que es la mejor manera de predicar, ¿verdad? El tema o los temas ya los tenemos señalados. Si hemos señalado esto, es que ya sabemos cuáles son los temas. El primero que aparece es el Estado, el gobierno de la polis. Y se habla de un proyecto de gobierno de la polis. Por lo tanto, de eso trata el texto, de un proyecto de gobierno de la polis. Si aprovechábamos esta palabra que hemos subrayado, podríamos decir, no tanto un proyecto, digamos, demasiado, apegado a una realidad concreta, sino un modelo que nos pueda servir para todos los casos. Pero viene la segunda palabra que hemos subrayado fuertemente, y es la palabra sabio. Entonces aquí vemos que se está introduciendo otro tema, que es el tema de la ética. La ética trata de cómo debe uno mismo gobernarse. La política trata de cómo se debe gobernar la ciudad. Claro, ya tenemos la tesis preparada. O sea que sin solución de continuidad vamos a pasar al segundo punto, que es la tesis. ¿Qué tesis se defiende aquí? Evidentemente, la tesis que se defiende es que solamente el sabio, el que sabe gobernarse a sí mismo según un modelo racional, ideal, lo más perfecto posible, solamente el sabio, el que se gobierna a sí mismo, puede gobernar la ciudad. Mal se puede gobernar una ciudad cuando no se es capaz de gobernarse a sí mismo. Y claro, detrás de esta tesis hay inmediatamente otra, como consecuencia directa, ¿no? Y es que la ética y la política no solamente van unidas, sino que la ética es antes que la política, es más importante que la política. Claro, esto podría convertir este texto en un texto humorístico para los políticos profesionales, ¿no? Alguno de ellos podría incluso peligrar su salud porque se partiría la mandíbula de reírse. Pero Platón está hablando no de lo que es, sino de lo que debe ser. Y creo que todos nos beneficiaríamos un poquito de que las cosas fuesen un poquito más por este lado, ¿verdad? Por lo tanto, no vamos a despreciar
a Platón y a sus tesis, por lo menos no antes de tiempo. Bien, por supuesto aquí también hay una tesis que la vamos a ver después, la vamos a desarrollar. El sabio es el modelo moral. Eso es importante, ¿verdad? El sabio es el modelo moral. Eso nos está hablando de la gran teoría de Sócrates, Platón, el intelectualismo moral. Pero lo vamos a desarrollar más tarde. Vamos entonces ahora al análisis crítico. ¿Con quién está hablando Platón? ¿En qué contexto filosófico se mueve? Pues estamos en la época de Pericles, el siglo V, el siglo IV, el siglo V es el siglo de Pericles, ¿no? Antes de Cristo. Pero toda la, digamos, la polémica que hay en ese momento, de esplendor por otra parte de Atenas, se establece con los sofistas. Los sofistas planteaban unas teorías que hoy llamaríamos realistas. Realistas en el sentido de, el arte de lo posible. ¿Qué es la política? El arte de lo posible. ¿No? Se puede hacer lo que se pueda, lo que nos dejen, lo que las circunstancias permitan o lo que, digamos, en cada momento pues vaya surgiendo, ¿no? A veces el realismo es puro y mero oportunismo. También el relativismo moral, ¿no? No hay una referencia segura, no hay una referencia importante, no hay un modelo universal, ¿verdad? Ahí están los sofistas. Contra ellos es con los que entabla la polémica primero Sócrates y luego su mejor discípulo Platón. Ellos son antirrelativistas, es decir, creen que realmente hay un modelo racional, universal, una manera universalmente buena de hacer las cosas. Aquí hay que aprovechar para decir que para Platón y para Sócrates las grandes ideas y los grandes valores son lo mismo. No hay una escisión. Ideas y valores son lo mismo. Por eso el intelectualismo moral, es decir, es bueno aquel que conoce el bien, aquel que sabe lo que es la virtud, aquel que conoce lo que es la justicia. Porque si no, aunque tenga buenas intenciones, no conseguirá hacer el bien. Pasamos, por lo tanto, al contexto de la filosofía platónica, que es el intelectualismo moral, el racionalismo ético, que también se convierte en un racionalismo político. Y ahí aparece la gran tesis de este libro y de la filosofía política platónica. Se conoce con un nombre en griego, Filósofos Basileus, es decir, deben gobernar los filósofos, los sabios. ¿En qué se basa esto? Lo acabamos de decir. Solamente los que saben lo que es la justicia podrán ser justos. Solamente aquellos que conocen el bien y la virtud podrán desarrollarlos aquí en la tierra. Porque ¿de dónde viene este modelo? Aquí se podría decir del cielo. Este modelo está en el cielo, pero hay que tener en cuenta que Platón utiliza metáforas, es decir, y que el cielo para Platón como para nosotros, cuando usamos esta expresión con frecuencia, significa una dimensión distinta, otra dimensión más elevada, otro plano superior de la realidad. Y aquí entramos en otra de las grandes teorías platónicas, el dualismo. Hay no solamente una realidad física, material, sensible, sino que hay otra realidad superior, que está en otra dimensión, que es universal, que es perfecta, que es inmóvil, que es siempre la misma, que no cambia, porque es perfecta. Y esa otra realidad es accesible por medio de la razón, de la inteligencia. En ella debemos fundar nuestra actuación personal y política, que, por cierto, en Grecia antigua no estaban tan diferenciadas, estaban bastante unidas la una a la otra. El ciudadano y su ciudad formaban una línea de continuidad, no se veían como enemigos, sino como colaboradores. Eso no quitaba que tuviesen problemas. Precisamente este modelo que Platón intenta desarrollar trata de corregir el modelo democrático ateniense de aquellos siglos, que
como todos los modelos, no era perfecto. Bien, aquí tendríamos que desarrollar algo más. Ya hemos explicado los fundamentos de lo que dice Platón, pero viene una parte, digamos, crítica. ¿Qué podríamos decir de la parte crítica? Bueno, pues podríamos decir muchas cosas, me imagino, ¿no? No nos meteríamos con lo del realismo, si esto es realista o no, porque no es esa la discusión de Platón. Platón no está hablando, ya digo, de lo que son las cosas, sino de lo que deben ser. Pero sí podemos plantearle a Platón algunas dificultades que ya se planteó él mismo. ¿Cómo hacer que los que sean sabios y gobernantes no se corrompan? Bueno, ahí Platón dio una respuesta muy audaz, ¿no? Es una especie de comunismo a la inversa, porque planteaba que los gobernantes tuviesen todas las cosas en común, no tuviesen familias particulares, no tuviesen bienes propios, para evitar la corrupción, que es un mal antiguo, moderno y quién sabe si futuro, si nos dejan futuro. Entonces él planteaba esa solución, ¿no? Digo comunismo a la inversa porque en otro sitio donde se hizo el comunismo, en realidad los que sí tenían en verdad propiedades, porque lo poseían de alguna manera todo, eran los que estaban arriba, y los que compartían lo que quedaba eran los de abajo. Aquí sería un comunismo para los de arriba. Bueno, muy original, muy difícil también. Otro gran problema era, que no dejó de resuelto Platón, cómo se elige a los mejores. ¿Qué proceso de selección hay? Hacemos unas oposiciones, los elegimos democráticamente y entonces viene todo el tema de la manipulación, el engaño, las fake news, toda esta basura que estamos viendo hoy en día, tan abundante a través de los medios. También resulta problemático en su tiempo y Platón tampoco tenía una fórmula mágica. En todo caso, Platón defiende la alternativa utópica. Es decir, basar la política, igual que la ética, no en lo que las cosas son, sino en lo que deben ser. Para ello hay un modelo, y es un modelo que está en un topos Uranus, en un cielo. ¿Qué cielo? El cielo de la razón humana, de la racionalidad, el mundo de las ideas. Y ya para finalizar, si queremos ir más allá y ganarnos puntos, diríamos algo sobre el idealismo platónico, algo que se refleja aquí. Efectivamente, el idealismo platónico es que la realidad de las ideas no depende de la mente. Es una realidad que está en otra dimensión y que es más importante que nuestra realidad material. Pero ese idealismo se puede interpretar de una manera muy estricta, muy dura, por decirlo así, como que las ideas pues, tienen una consistencia pues, que casi se podrían, digamos, ver, se pueden ver, pero con la razón. Y hay otra idea más, digamos, light, más suave, que es esta que aparece aquí. Dice, quizás haya en el cielo un modelo, es decir, una idea, para que los que quieran mirarlo, es decir, los sabios, puedan fundar en ello su actuación personal y la de la ciudad. Entonces tenemos ahí una interpretación del mundo de las ideas como el mundo de los grandes modelos con los que esta realidad que estamos viviendo, esta realidad material, ha sido, digamos, diseñada. Por reflejo, no por un proceso de creación, que eso lo dirá el cristianismo, por reflejo, por influencia, por algún procedimiento. Esta realidad responde a unas ideas que son mucho más perfectas, como el triángulo material, este que he hecho yo, que es una birria de triángulo, responde a una idea perfecta de triángulo que está más allá y que no hace falta dibujarla porque se expresa en proporciones geométricas y matemáticas, ¿verdad? Algo así es lo que piensa Platón. Pues nada más, muchas gracias y si esto sirve de ayuda, comentádmelo y si no, pues también. ¿Vale? Hasta ahora.